Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta tarde de grabación. Vamos a retomar los temas que hemos estado manejando en las grabaciones anteriores. Y se trata de la salud. Vamos a abordar diferentes aspectos de la salud. Entonces, para comenzar, pues me gustaría que ustedes preguntasen algún cuestionamiento en cuanto a una problemática de salud, cualquiera que quieran ustedes abordar, pero ya no tan personal. No, puede ser personal, ¿verdad? También. Sí. Pero esto no es problemática, es más bien saber si realmente el ser humano puede prescindir de los alimentos para sobrevivir. El ser humano puede prescindir de los alimentos. O sea, que pueda tomar la energía del prana, esa energía vital. Pues realmente hay personas que lo pueden hacer, pero son excepcionales. Son personas que puedes encontrar una a las 10,000 o más, y no totalmente, no pueden prescindir totalmente. Pueden quedarse sin comer 4, 5, 6 días. Sin embargo, llega el momento que tienes que comer algo. No sé si hayan ustedes escuchado de una señora en India que tiene muchos años sin comer absolutamente nada, pero es un caso súper excepcional. Se alimenta de prana, ni siquiera agua, ni siquiera agua. Entonces se alimenta de energía vital y puede transmutar, puede transformar a través de la energía vital, o la puede transmutar en materia plástica, es decir, en sustancias químicas como son vitaminas, minerales, proteínas, lo puede hacer, pero son casos súper excepcionales, ¿verdad? El autor del libro ¿cómo se llamó? El de Yogi Yogananda. Yogananda maneja ahí una señora en cuanto a la información que prescindió de los alimentos por muchos años. Creo que ya murió, creo que ya murió. Pero muchos años, fácil 60 años sin comer. Pero son casos excepcionales. De ahí para allá, pues la raza humana, el género humano, no puede prescindir de los alimentos. Por eso es que Dios creó precisamente los alimentos para que nosotros los consumamos. Y de manera importante, las frutas y las verduras. Cereales, leguminosas. Con eso tendría una dieta súper completa, prescindiendo de las carnes. Todas las personas pueden prescindir de las carnes, todas las personas. Pero hay algunos, los de sangre tipo O, pueden comer algo de carne sin ningún problema. Pero si también dejan de comer carne, también no hay ningún problema. Son el tipo de sangre que puede dejar de comer carne o puede comer carne y sin ningún problema. Entonces, de ahí para allá, todas las personas pudieran y debieran además de dejar de comer la carne. Entonces, todo lo que estaba allá, más allá de lo que son las carnes, animal, pues se puede comer, ¿verdad? ¿Contestada la pregunta? ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Mientras comentábamos de cualquier tipo de problemas de salud o que tenga que ver con la salud del ser humano, con la alimentación. Bueno, ya hablamos del ayuno. ¿No estuviste presente ese día? Sí, ya hablamos del ayuno. Sí, hubo un programa hablando de eso. A ver si lo puedes ver. ¿Otra pregunta? Me parece sobre la alimentación. Bueno, yo había leído que había ciertos alimentos que no se mezclaban
Y bueno, tal vez no podamos extendernos mucho, pero por ejemplo, la otra vez mencionó el huevo con frijoles refritos. Por ejemplo, bueno, yo me pongo a pensar si esa combinación de alimentos es la adecuada para, en el momento del almuerzo, para una buena nutrición, por ejemplo. Miren, existen tratados de alimentación con dietas muy especiales en los cuales incluyen o excluyen alimentos en un acompañamiento unos con otros. Y sin embargo, no pueden generalizarse ese tipo de prescripciones nutricionales o alimenticias, porque cada persona varía de otra y hay muchos tipos de personas. Entonces no puedes tener una combinación de elementos específica que diga esto lo pueden comer todos o no lo pueden comer la gran mayoría, etc. No se puede, no hay. Y sí hay tratados donde sí se habla de combinaciones, por ejemplo, que no puedes combinar lácteos con cereales, por ejemplo, o que no puedes comer harina o el gluten que deriva de los cereales, y sin embargo la gente a veces lo toma demasiado quebrajoso. Con quebrajoso podemos entender que lo toman y les crea en su ser hasta escalofrío a veces, en el sentido de pensar simplemente que ellos pudiesen comer un cereal y les puede afectar como los que son afectados, por ejemplo, por el gluten. Y solamente algunos pueden ser totalmente alérgicos al gluten, solamente algunas personas. La gran mayoría podemos comer gluten, pero en alguna medida el gluten nos puede afectar, nos puede perjudicar, porque también en diferentes medidas las personas, de una persona a otra, varían esa digestibilidad para el gluten. Entonces, alguien dice, yo como gluten y me inflamo rápidamente. Y otros dicen, yo como harinas de todo tipo y no me pasa absolutamente nada. Y toda harina tiene gluten, pero hay algunas personas que tienen una tolerancia bastante grande a las harinas, al gluten, y hay personas que no. Algunos podrán tener una tolerancia solo de un 5%, algunos de un 7%, otros de un 10%, otros de un 20%, otros de un 50%, otros de 80%, otros de 90%. Entonces, los que pueden tolerar un 5%, obviamente que rápidamente la harina les puede inflamar los intestinos. Y otros se pueden comer 5 piezas de pan y no les pasa nada. Entonces, se habla de este alimento a veces con bastante sequedad en cuanto a que proscriben casi para todos el que coman gluten, casi para todos, y no es debido hacer eso, porque la gran mayoría en alguna medida toleran el gluten, toleramos, ¿verdad? De cierta forma. Por ejemplo, en mi caso, yo tolero el gluten un 7%. Fíjense, es muy poco, un 7%. Y sin embargo, me puedo comer una pieza de pan, sobre todo después de que tomo los alimentos, una pieza de pan, y me cae muy bien. Y sin embargo, es muy poco la tolerancia que tengo al gluten. ¿Se fijan? Pero como me la como después de los alimentos, ya ese 7% se eleva, por decir, a 30, a 35, hasta 40%, porque me lo comí después del alimento. Y así tiene que considerarse
las propias combinaciones de alimentos. Por ejemplo, el cereal y la leguminosa es una combinación excelente. Ahí sí, para todos. Cereal y leguminosa va a crear una proteína completa. Excelente, ¿no? Y en todas las regiones a nivel mundial existe en su base alimentaria un cereal y una leguminosa, naturalmente. Solo que el hombre, en el desconocimiento de esto, empiezan a importar solamente un tipo de alimento, por ejemplo, cereales. Y van a exceder entonces su alimentación a base de cereales, siendo que naturalmente su tierra, en la tierra donde viven, pueden cultivar alguna leguminosa. En todos los lugares, Entonces, pero aquí ya no es culpa de la tierra, ya es culpa de las personas, del ser humano, que no conoce, y entonces en exportaciones o importaciones, sobre todo las importaciones de alimentos, se equivocan y entonces saturan su región de un tipo de alimento y ya no queda opción para algunas personas. Hay unos lugares que vas y tú no te encuentras una tortilla, maíz, prácticamente es pura harina, todo es pura harina, ¿no? Siendo que debieran de cultivar maíz o sea, harina de trigo, ¿verdad? Y siendo que deben de cultivar maíz y frijol, por ejemplo, o maíz y centeno, que también centeno es un cereal, pero pueden también tener alubias como una leguminosa, o pueden tener soya o soja, que le llaman, como una leguminosa. Es decir, los cereales y las leguminosas deben estar combinados. Y entonces la persona tendrá la opción de tomar estos alimentos juntos. Y si los toma juntos, entonces va a ser una alimentación bastante equilibrada. Por ejemplo, 2 tomos de cereal por 1 de leguminosa. Esa es la combinación adecuada. 2 por 1. ¿Verdad? Y porque la leguminosa es un poquito más pesada, necesita un poquito más de cereal para que se equilibren. ¿Para qué? Para que puedan tener los aminoácidos completos. Los 22 aminoácidos completos, que son 8 esenciales, que esos los produce el organismo, los demás hay que tomarlos desde afuera. Entonces, si tienen cereal y leguminosa juntos, van a tener los 22 aminoácidos en su balance, nutricional, y van a tener una proteína completa. Y no van a tener ningún problema en cuanto a la proteína. Pero cuando ustedes se les dificulta conseguir, por ejemplo, frijol en algún lugar, por ejemplo, en Europa no hay mucho frijol. Aquí en México abunda el frijol y abunda la tortilla. Pero, por ejemplo, hay lugares que habiendo frijol no meten tortilla, o sea, meten harina. Y entonces la harina es la que empieza a saturar y tiene más gluten la harina de trigo que la harina de maíz. Tiene más gluten. Entonces, los celíacos, que se les puede llamar con mayúscula, los celíacos serían alérgicos al trigo totalmente. Y no tanto al cereal a base del maíz. ¿Se fijan? ¿Cómo es diferente? O sea, siendo 2 cereales, trigo y maíz, 2 cereales, es más digerible el maíz que el trigo. Entonces un celíaco tendría dificultad para digerir el trigo. Y vas a algunos lugares y no encuentras más que tortillas de harina de trigo. Entonces es difícil la dieta para estas personas. Y luego de esa harina de trigo
pues sale una gran variedad de alimentos. Por ejemplo, los tallarines, o los, ¿cómo se llaman? Los tallarines o los espaguetis en Italia, y luego con una pizza por un lado. Al final se vuelve puro trigo todo, más el queso de la pizza. Es un alimento demasiado lleno de carbohidratos. Pero bueno, también la gente se acostumbra, y esto no es mérito de la gente, quiero decirles. O sea, no es mérito en cuanto tienen una constitución bastante buena en su organismo, sino que Yo Soy el que soy les ayuda. Yo Soy el que soy, en diálogos que tengo con él en algunas ocasiones, me ha dicho, si yo no interviniera en la dieta del ser humano, fuera un desastre. La especie humana estuvieran incluso deformes, totalmente, infuncionales para una vida digna del ser humano y para un aprovechamiento de la misma vida y para un desarrollo en una vida interactiva con los demás. Sería realmente un desastre si él no interviniera, Afortunadamente interviene. Claro que no puede intervenir de más. Un país donde su dieta es demasiado desbalanceada o desequilibrada, pues van a ser gente obesa, gente pesada, que no puede ni siquiera ir a trabajar porque se está durmiendo, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo eso. Pero dice, si no intervengo, Carlos, la especie humana, el género humano, realmente desapareciera. Porque como tienen su libre albedrío y tienen esa capacidad que se les da para utilizar ese libre albedrío y producir ciertos alimentos, escoger ciertos alimentos que no lo saben escoger. Realmente el ser humano no sabe escoger sus alimentos en lo más mínimo y no les preocupa siquiera aprender un poco. Entonces llega el momento en que lo que comen es algo que Yo Soy el que soy no puede neutralizar. O sea, no puede realmente balancear los propios nutrientes de los alimentos, porque lo hace desde el momento que están ingiriéndolos y nadie lo sabe. Yo Soy el que soy, del momento que ingiere los alimentos, está trabajando para que sea un alimento lo más sano posible, pero hace súper esfuerzos. Entonces, el mérito es de Yo Soy el que soy, en realidad, no es del ser humano. El ser humano hace y deshace con su alimentación, hace lo que quiera con su alimentación, pero si no interviniera, como digo, fuera un desastre el ser humano. Y aún así, como quiera, sale adelante el ser humano, sale adelante, a pesar de que su alimentación es totalmente inadecuada. Muy bien, entonces para combinaciones, realmente, dietas que tengan que observar una combinación estricta entre unos y otros alimentos no existe. Algunos pueden comer una cosa y la mezclan con otro y le cae perfectamente bien, y otros esa misma mezcla les hace un desastre en su estómago o en sus intestinos o en su cuerpo en general, ¿no? Entonces no hay, para que también no tengan esa precaución temerosa, porque hay unos que tienen esa precaución temerosa de que si no combinan bien algunos alimentos van a ponerse mal o no van a rendir como deben de rendir, o en un plazo de una semana van a ser un desastre, ¿no? O sea, sí hay que tener, pero no una precaución, hay que tener una observación, observar realmente lo que es la alimentación, cómo nos debemos de alimentar y comer los alimentos con esa confianza de que están siendo vigilados realmente por Yo Soy el que soy, para que se nos brinde a través de los mismos los nutrimentos que necesitamos para vivir una vida digna,
como seres humanos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Mientras hablaba dije, ojalá y que estén ya pensando en otra pregunta. He tenido la curiosidad, hablando de acupuntura, no es alimentación, pero si uno trae la alimentación toda por ningún lado, y uno dijera, bueno, voy a aplicar acupuntura en los puntos de regular de los diferentes órganos de digestión, y me pusiera agujas constantemente, me ayudaría a regularizar esa condición de agujas en mi cuerpo, la energía de mis órganos, para que me motiven más a comer mejor. ¿Que te motive a comer mejor? O sea, digamos que uno no trae el hábito, lo trae mucho él. Entonces dice, bueno, me voy a poner agujas, porque sé que las agujas en el punto regular regularían los diferentes intestinos y órganos. Entonces me lo regulo y pienso que eso me va a ayudar a que, ya comiendo bien, pues todo funcione mejor. Porque a lo mejor ahorita sí puedo pensar que está todo desorganizado. O sea, es la relación entre los órganos alterados y una alimentación alterada. O sea, bueno, voy a arreglo primero una cosa o arreglo primero otra, pero finalmente son las dos cosas, pienso yo. Sí, realmente lo que se debe hacer sin que se incluya nada a la acupuntura o a este sistema alternativo de salud, ser conscientes, ¿verdad?, de que la pura alimentación, el hábito que tengamos va a ser suficiente para yo estar bien, ¿verdad? Porque entonces es decir, bueno, no pongo observación en la alimentación si al cabo tengo el recurso de la acupuntura. No, le pongo atención a la alimentación y tomo también el recurso de la acupuntura para incrementar la efectividad funcional de todos mis órganos. Ahí sí, pero no pensando de la otra forma, ¿verdad? De que, bueno, yo voy a comer lo que sea, vivir como sea, y al cabo la acupuntura me lo va a regular. Sí, la acupuntura es excelente y lo pudiera hacer. Sin embargo, lo ideal es que realmente tengamos una dieta sana, equilibrada o balanceada, y también utilizar la acupuntura. El que la conozca, como, bueno, tú lo dices por ti, tú ya lo tomaste un curso de acupuntura, puedes utilizarla y optimizas la funcionalidad, ¿verdad? Porque lo que no puede hacer la funcionalidad de los órganos en cuanto a la alimentación es el estrés, es el cansancio. Cuando estamos observando una dieta balanceada, ¿verdad?, eso es lo que puede echar al traste con una dieta balanceada. Sin embargo, si utilizamos la acupuntura aún con eso, o sea, teniendo esos agravantes que cualquiera persona lo podemos tener, porque pues el cansancio que tenemos frente al trabajo, las preocupaciones diversas, pues nos afectan. Entonces, si tengo una dieta bien balanceada y aparte me apoyo con la energía a través de la utilización de puntos de acupuntura, excelente. Eso sí, eso yo siempre lo he hecho. Bueno, hace mucho que no uso la acupuntura para mí mismo, pero en un principio, cuando estaba conociendo todo este sistema de medicina alternativa, como es la medicina china, utilizaba la acupuntura, la electropuntura, para simplemente mantenerme equilibrado, ¿verdad? Escogemos los puntos yuan y le damos a cada uno de ellos unas estimulaciones y te ayuda a estar en equilibrio, ¿verdad? Y claro, observando también una buena alimentación, que es lo que he procurado yo en mi caso personal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, volviendo a retomar lo de los alimentos, una vez vi un reporte que decía que los alimentos recién cortados de los árboles aportan mayor cantidad de Armstrongs, así es como se mide, que un alimento que ya está en el H-E-B o en algún supermercado. Se le dice a la comida del supermercado, se le dice comida muerta,
ya pasa por tanto tiempo de traslado y de empaquetado, de procesos. que ya pierde todo tipo de Armstrongs. Básicamente tiene menos o igual que una persona en un hospital, o sea, los Armstrongs. O sea, tiene la misma energía que una persona que está a punto de morir. Sí, realmente vamos a poner el caso de una naranja, ¿verdad? Si tomamos una naranja desde el árbol, pero una naranja madura, no una naranja verde o todavía para días de su maduración adecuada. Si la tomamos, tiene el 100% de energía vital. Vamos a llamarle energía vital. Y si se lleva a cabo todo el procesamiento desde el cortar, algunas veces se lleva a una empacadora, se le hace un procesamiento ahí, disque de limpieza, o incluso peor aún, le ponen cera, la pintan, le hacen una serie de cosas, y luego se la llevan todavía al supermercado, y luego ahí la manipulan, y todo eso, para cuando la escogemos del supermercado, tiene un 30% de energía vital. Hablando de la energía vital, y si hablamos de los nutrientes, tiene un 50% de nutrientes a un 100% de nutrientes si la tomamos del árbol. Un 50% le merma todo el procesamiento. Y además, ustedes lo saben, los químicos que se le añaden como herbicidas, toda la química que le meten ahí a través de, incluso algunos le ponen antibióticos ya, a los frutos le ponen antibióticos, ¿verdad? Dice que para que en el árbol las palomillas que van y las afectan no les haga nada. Y entonces realmente fueron picados por una palomilla, y ustedes lo pueden ver en el súper, no se le ve el orificio donde fue picado. Sin embargo, ya fue picado y ustedes la parten y no ven ningún germen por ahí, no ven ningún gusanito, porque ya le pusieron antibiótico. Desde que el árbol era pequeñito, le empiezan a poner antibióticos. Entonces, el tronco desde la savia está algunas veces ya con antibióticos. Desde la savia, es decir, que la savia sube, ¿verdad? Y va hacia ramas, para cuando llega al fruto ya trae antibiótico. Para evitar que las palomillas lo piquen. Fíjense lo que están haciendo ya últimamente. Entonces, esos frutos en realidad no tienen nada. Nos están engañando, estamos comiendo pues, aparentemente pues una naranja con su jugo y a lo mejor se puede ver muy bonita, etcétera, pero no tiene nada. Así como muchas manzanas totalmente insípidas. Yo no sé, o sea, ¿por qué las venden así, no? Insípidas, están muy bonitas, rojas o amarillas, pero no saben a nada. No saben a nada y en realidad no tienen nada de nutrientes. Nos están engañando, estamos invirtiendo recurso económico para nuestra salud y sin embargo tomamos algo que no trae nada para nuestra salud. Es como si fuera un gabazo, ya hablando de una naranja sin jugo. Propiamente así es. Esas manzanas así bonitas que a veces no se ven. Es más, las buenas manzanas huelen. O sea, antes que se acerquen ya tienen un olor agradable. No sé si les ha tocado percibir, ¿no? Pero otras veces no, y le hueles y no huele a nada. Y la pruebas y no sabe a nada, absolutamente. Y sí se ven muy bonitas, ¿no? Y en la báscula pesan. Y luego, órale, págale. Entonces es algo indiscriminado que hacen, pues comercialmente, el ganado igualmente, la fruticultura o las hortalizocultura, todo eso indiscriminadamente
manipulan los productos y al final cuando los consumimos no es nada, lamentablemente. Y a poco ellos no lo saben. Lo que pasa es que el mercantilismo y los bolsillos es lo que les importa. ¿Verdad? Y es injusto para nosotros que realmente pues queremos alimentarnos, o sea, nutrirnos, comer algo con sabor, algo sabroso, y resulta que no. Y sí, como quiera, pues a veces vas y no hallas. ¿Verdad? Es mejor que sea una manzana que está ya media deforme, de un granizazo que le cayó o lo que sea, ¿no? Es mejor, pero al naturalito, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Sobre la anorexia y la bulimia. Sobre la anorexia y la bulimia. Pues las dos son fatales. La anorexia es fatal y la bulimia también. ¿Por qué? Porque en realidad las personas que padecen una u otra pueden llevarlos a la muerte. ¿Y por qué? Porque su psique ha sido afectada por las publicidades, por las modas, sobre todo lo de la anorexia, ¿no? Sobre todo lo de la anorexia. Y la bulimia, pues es algo, una persona que perdió el control de sí mismo en cuanto a qué es lo que debe comer, cómo se debe de alimentar, cuánto debe alimentarse, etc. Entonces pierden el control y pues llegan entonces a la bulimia tremenda que los va a llevar, sí, de verdad, los lleva a la muerte. La bulimia. Y la anorexia también los lleva a la muerte. Entonces, para que tengan cuidado las personas que entran en esas etapas, aquí la situación es de que los que entran no se dan cuenta que entraron y niegan que son bulímicos o anoréxicos. Lo niegan. Entonces, mientras lo nieguen, no podrán tomar un recurso aleatorio para que puedan salir de esa problemática. Tienen que primeramente reconocer que tienen uno u otro problema de estos dos, anorexia o bulimia, y pueden y deben empezar a tratarse antes de que sea demasiado tarde, porque su organismo en cuanto a la anorexia se consume a sí mismo, y en cuanto a la bulimia no consume lo que come y se va a consumir a sí mismo. Qué curioso, ¿no? O sea, come de más, no consume realmente lo que consume. Me refiero a que internamente no se va a nutrir. Se alimenta, entre comillas, pero no se nutre. Está desnutrido y está come y come y come y come. ¿Verdad? Entonces llega el momento en que está totalmente desnutrido y empieza a enfermarse por lo mismo, porque no tiene nutrientes que le den una categoría saludable a su cuerpo, a todo su organismo. Entonces llega el momento en que la enfermedad lo lleva a la muerte. Por eso es preocupante, ¿eh? Y los anoréxicos o las anoréxicas, que son más que todo mujeres, ¿por qué? Por la moda, ¿verdad? Por el verse bien, entre comillas. Igual entran en estados tan deplorables internamente de que si su organismo hablara, pues lo escucharían que está pidiendo auxilio a cada momento. Y auxilio, y auxilio, y auxilio. Y las mujeres que entran en ese estado, algún que otro hombre vanidoso, no lo escuchan. Y para cuando acuerdan, entonces está totalmente, pues, desnutrido, y un cuerpo desnutrido no puede funcionar adecuadamente. Se hace un daño muchas veces irreparable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y consulten a su nutriólogo, ¿verdad? Cuando entren en esos estados, o los papás, las mamás lleven a los hijos. Aquí sería ya forzadamente porque ellos no quieren, Ellos no quieren ir, porque puede más la vanidad
que su propia vida, lamentablemente. Muy bien, ¿algo más respecto a alguna pregunta? ¿Qué hay a nivel energético o espiritual en el caso de esos dos trastornos alimenticios? ¿Qué haría? ¿Qué hay detrás a nivel espiritual o a nivel energético? A nivel espiritual o a nivel energético con respecto a la anorexia y la bulimia. Pues realmente el aspecto espiritual no puede ser satisfecho cuando un cuerpo está en un estado deplorable. Y no nomás podemos tomar en caso estos dos padecimientos. Podemos tomar en caso cualquier padecimiento, cualquiera, saca de balance a una persona de tal forma que espiritualmente incluso anhele mucho, desee al menos un trabajo espiritual. Realmente una persona que está en esos estados no le importa la espiritualidad. Podrá a lo mejor decir yo voy a la iglesia o etcétera, pero es una costumbre. O es decir, yo voy como para decir que va, pero en realidad no le importa la espiritualidad. Y bueno, en ese sentido, a muy pocas personas les importa la espiritualidad. Casi a nadie le importa la espiritualidad. Les importa la vida material y además mal vivida, con todos los hábitos que estamos hablando, alimenticios totalmente nocivos, que tampoco se preocupan en estudiar un poco, en querer saber un poco cómo sería una alimentación adecuada, por ejemplo. Les importa poco a la gente. O sea, si analizamos bien a casos en personas realmente, a muy poco les importa, pero verdaderamente conocer. O sea, no lo que vean en cualquier revista. No, conocer la verdadera alimentación, la verdadera nutrición, que realmente hay pocos que conozcan de lo que es la verdadera alimentación, la verdadera nutrición. Simplemente comenzando con el vegetarianismo. O sea, el alimento óptimo para que tengamos una buena alimentación, una buena nutrición sin perjuicios, es el vegetarianismo. Cuando esté balanceado, porque también el vegetarianismo puede estar muy desbalanceado. Hay que tener cuidado con eso. El vegetarianismo puede estar muy desbalanceado y también le va mal a la persona. También le va mal. Entonces no hay que ampararse en que soy vegetariano, no como carne, y entonces debo estar bien nutrido, bien alimentado y bien saludable, y no es cierto. Hay vegetarianos que en realidad no saben llevar el vegetarianismo, se inclinan sobre un alimento. Hay vegetarianos que comen pizza, pero comen pizza. Y comen hamburguesa de esas Jumbo, refrescos y fritos de harina, no de maíz, de perdido fuera de maíz, pero no, es harina fabricada, prácticamente, ¿no? Como esos duritos que venden, son duritos fabricados, no es ni siquiera de harina. Entonces, es algo tremendo todo eso. Entonces, no hay que ampararse, pues ustedes son vegetarianos, no hay que ampararse en que soy vegetariano y tengo una alimentación óptima y estoy súper saludable, ¿no? No, hay que realmente ser vegetarianos y estudiar el vegetarianismo, porque se debe de estudiar para tener una dieta equilibrada, balanceada, ¿verdad? Y estar saludables, ¿verdad? Y su condición se lo dirá, es decir, su estado corporal, orgánico se lo dirá, y podemos ver a vegetarianos que realmente, pues no, o sea, están para llorar. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí se contestó, Ana? ¿O qué más? Pues en muchos de los casos que he visto, como bien decía
anorexia puede llevar a la muerte, pero me sorprende mucho que en casos muy crónicos lo padecen generalmente adolescentes y es un seguimiento que se tiene que continuar prácticamente de por vida y he visto mucha dependencia. O sea, las personas que padecen anorexia o bulimia tienen a ser personas muy dependientes. Entonces, bueno, no sé si había algo por ahí también en ese sentido, sobre todo a nivel espiritual o karmático, que la persona por alguna razón sienta como que necesita saciar o pagar algo en su cuerpo en ese sentido. Ajá. Sí, realmente entrando un poquito a aspectos de filosofía un poco más profunda, todas esas enfermedades, todas las enfermedades entrañan algo, como ya se ha comentado en otros programas, algo que tiene que ver con la vida más allá de la vida, de esta vida que están viviendo, de otras vidas. Entonces vienen con situaciones de alimentación, por ejemplo, en una vida pueden ser bulímicos y en otra vida pueden ser anoréxicos, pero porque fueron bulímicos, luego son anoréxicos, se autocastigan. Fui bulímico, entonces me autocastigo autoflagelándome con no comer, porque ya fui demasiado comelón. Sí, porque miren, sí podemos tomar este ejemplo. Una vida puede ser como un día. En un día ustedes se pueden dar, como luego se dice, y válgaseme la palabra, un atrancón en un día, y ya el otro día, al día siguiente, inmediato, no comen, porque el día anterior ya se dieron un atrancón. Entonces, una vida se da un atrancón, y la otra vida vienen a vivir en anorexia, que ya no quieren comer, y la comida le hacen fuchi a lo más bueno, ¿no? Ah, no, pero la vida pasada, ¿qué tal? Las comilonas, se dan unas comilonas tremendas, ¿no? O sea, agarrando sus pedazos de carne, atarascadas, como los animales, ¿no? Entonces, esa es la situación, si hablamos ya en términos un poquito más profundos a nivel espiritual. Y sí, en la gran mayoría de las veces, eso entraña. Yo me dedico a la salud, a la acupuntura y a la transmisión de energía para tratar cualquier tipo de enfermedades. Pero nunca he querido dedicarme, y sería un negociazo, y lo puedo hacer sin que sea negocio, porque lo puedo tratar ya, el dar dietas para adelgazar o tratamientos para adelgazar, lo puedo hacer. Y sería, vamos a decir, una persona muy visitada para ese tipo de casos, porque los que los visitan, a los nutriólogos o los dietistas, es generalmente por vanidad, ya no tanto por salud, ¿verdad? Entonces yo lo pudiera hacer fácilmente, y sí los puedo tratar efectivamente, eficazmente, ¿no? Pero nunca he querido, nunca lo he querido hacer, el dedicarme a ser un dietista o poner tratamientos para adelgazar. Es coadyuvantemente con lo que hago, se puede hacer. Y sin embargo, no lo hago porque está, pues no sé, como que hay un cierto tabú en que ahora los dietistas son mercantilistas. Entonces, yo me hago un dietista, me van a decir, ya eres un mercantilista. Y sin embargo, hay muchos. Pero también el simple hecho que piensen en mí como un mercantilista no me gusta. Y lo puedo hacer, lo puedo hacer porque la efectividad se vería, y sin embargo tendría que decirle a muchos, mira, tú estás gordo porque desde hace 7 vidas has sido gordo. Entonces, el que te quite los alimentos no va a ser fácil. El que te ponga una dieta no va a ser fácil. Hay que trabajar en su conciencia verdaderamente
para poder que se transforme, porque la dieta en sí no es suficiente, una dieta en sí. Hay que ir a la conciencia de las gentes y decirles por qué están gordos. A lo mejor en esta vida dicen algunos, a mí hasta el agua me engorda, ¿cierto? O sea, me engorda y no sé por qué. Bueno, pues, ¿qué hiciste en las vidas pasadas? Y le podemos atribuir a un déficit del metabolismo, se lo podemos atribuir, ¿no? A lo mejor les bajó su metabolismo tremendamente, que hasta el agua los engorda. Y sí, pero ¿por qué? Porque traen cola que le pisen desde atrás, desde otras vidas. Entonces, hay que ir a otras vidas y aquí vendría lo que sería un autoperdón. Hay que perdonarse a sí mismos del mal que le han hecho a su cuerpo. Entonces, con ese autoperdón y ese cuidado, entonces ahora empieza a haber un mejoramiento. Y claro, las terapias que voy dando les ayuda a una reconcienciación desde el interior. No importa que su conciencia pensante de ahora, de su vida actual, no importa que no estén razonando todo lo que debieran de razonar, que internamente, en a nivel del espíritu, del alma espiritual, la mente superior, el astral, la mente inferior, la emoción inferior y el cuerpo etéreo, deben de saber y empiezan a trabajar desde ahí. Es decir, se les habla espiritualmente y desde el espíritu empiezan a captar información y empiezan a transformarse entonces, llevando a su conciencia pensante cómo deben de vivir, alimentariamente y no nada más alimentariamente, sino en los diferentes hábitos de vida, ¿verdad? Entonces, ahí sería entonces un tratamiento efectivo en realidad para que la persona se transforme a sí misma, porque acuérdense, una curación no solamente debe ser para esta vida, debe curar desde adentro para que hacia afuera vaya una conciencia que le diga, así debo de vivir mi vida, para que en esta vida y en las sucesivas que pueda tener delante, sea ya en ese momento una especie de corrector que va a trascender hacia todo su ser en toda su existencia espiritual, ¿verdad? Porque una existencia espiritual no solamente es la existencia espiritual que tienen como seres, tiene un espíritu, no es solamente eso, sino que una existencia espiritual incluye a todo el ser. Y eso entonces cuando ya se encuentra en una región espiritual, esa región espiritual trasciende hacia otras instancias y hacia otras vidas, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues estamos entonces a tiempo, ya nos veremos el próximo domingo, a tiempo para concluir, nos vemos el domingo para que se vengan preparados para la meditación a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia y a ustedes por su presencia detrás de su televisor y o su computadora.